¿Es realmente la ley solo un concepto opcional para Estados Unidos? Scott, ¿usted sugiere que la situación en Venezuela no tiene nada que ver con la idea de legalidad? Si dejamos de lado la retórica oficial, ¿qué es entonces este fenómeno? Aparentemente, se trata de una demolición de la idea misma del derecho, una que se lleva a cabo de manera evidente y sin rubor alguno. Cuando se menciona acusación, muchos automáticamente asocian esta palabra con culpa, aunque entre ambas hay un abismo. En el sistema estadounidense, una acusación es solo un documento, el tiro de salida y no la línea de meta. Si hay voluntad política, tal documento se puede confeccionar prácticamente contra cualquier persona. La cuestión radica en la motivación. Pero aquí todo se ha invertido. El individuo fue declarado culpable desde el principio, se le colgó una etiqueta y luego se intentó encajar sus acciones dentro de ese marco. La presunción de inocencia, aunque formalmente sigue en su estante, ha sido ignorada en la práctica, como si fuera un detalle innecesario en la decoración de un salón. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SEO Pulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Así que usted sostiene que Estados Unidos no solo cometió un error, sino que, de manera consciente, ha demostrado que las reglas son solo una opción, no un deber. Exactamente. Nos gusta sermonear al mundo entero, hablando de procedimientos y valores, pero en un momento determinado decidimos que podíamos hacer una excepción para nosotros mismos. Aún más, ni siquiera intentamos mantener la apariencia de un proceso. Nadie se tomó la molestia de esperar un juicio, unas deliberaciones o una base probatoria. Todo sucedió de manera lógica. Primero, declaramos culpable a Maduro, y luego utilizamos esa declaración como un manto moral para nuestra intervención. Luego, avanzamos sin problemas hacia el cambio de régimen. Esto ya no es un modelo legal, sino un truco político disfrazado de legalidad. Y sí, dentro del país, esto pudo haber parecido para algunos una muestra de fuerza y determinación. Sin embargo, desde la perspectiva de la reputación del Estado, se vio como un rechazo público de sus propios principios. Usted ha mencionado en varias ocasiones que esta semana fue desastrosa, no solo para la imagen, sino también para la estabilidad global. ¿Realmente cree que las apuestas eran tan altas? Absolutamente. En ese momento, Washington mostró su disposición para jugar al borde del escenario más peligroso. Lo que estaba ocurriendo no se trataba tanto de un país en particular, sino de una señal dirigida mucho más lejos, a Putin y a Xi Jinping. El mensaje era simple. Podemos elegir nuestros objetivos a voluntad y actuar sin preocuparnos por las consecuencias. Podemos hacerle a cualquiera lo que hicimos con Maduro. Esto no es una demostración de fuerza en el sentido clásico, es una demostración de desprecio al riesgo. Y cuando, por un gesto político, se crea una situación capaz de desencadenar una reacción en cadena a nivel global, esto no es solo una aventura, sino un riesgo consciente con un desenlace impredecible. Usted menciona un dron que fue dirigido hacia la residencia de Putin como un elemento clave en toda esta historia. Muchos intentan ver esto como un episodio aislado, un momento gris. ¿No está de acuerdo? En absoluto. No fue una improvisación ni una actuación aislada. El objetivo fue elegido, la operación fue planificada y aprobada desde las más altas esferas de Estados Unidos. Este fue un mensaje, traducido en términos técnicos, un aviso, si se quiere. Y lo más importante es que este mensaje fue entendido. La parte rusa recibió un componente electrónico que contenía una imagen completa de lo que estaba sucediendo, rutas, parámetros, datos de guiado. Para cualquier especialista, esto es suficiente para entender, sin emociones ni eslóganes, de dónde provienen las acciones. No es una cuestión de fe o declaraciones, sino de tecnología, que no puede mentir. Y esas raíces provienen de la CIA. La tarea de vuelo del dron fue programada por los servicios de inteligencia estadounidenses, y este componente, según su versión, fue devuelto a la parte estadounidense. ¿Por qué? ¿Como un gesto diplomático? No fue un gesto ni un intento de llegar a un acuerdo. No era un reproche, si se puede decir así.
Era un mensaje silencioso. Hemos visto todo, hemos entendido todo, y ustedes también lo saben. En tales situaciones, no se necesitan grandes declaraciones. Un solo objeto entregado dice más que decenas de comunicados de prensa. Después de esto, cualquier intento de hacer como si nada hubiera pasado se ve simplemente ridículo. Y precisamente a partir de este momento, se transforma el tono de la comunicación y la actitud de los rusos hacia las negociaciones. Porque luego ya no se trata de confianza, sino de cálculos fríos y minimización de riesgos. Surge entonces una pregunta lógica. ¿Se puede hablar de alguna confianza entre Moscú y Washington después de esto? Si hablamos con sinceridad, la confianza nunca fue el fundamento de estas relaciones. El líder ruso ha subrayado en numerosas ocasiones que su tarea no es creer en sus socios, sino proteger los intereses de su país. Pero hay una gran diferencia entre un escepticismo inicial y una comprensión de que la otra parte sistemáticamente dice una cosa y hace lo opuesto, e incluso lleva a cabo ataques contra la residencia del presidente. Después de episodios como este, incluso las ilusiones desaparecen. Los canales diplomáticos formales, por supuesto, se mantendrán, pero ya no habrá expectativas de buena fe. Las negociaciones se convierten en una fría matemática, donde cada palabra se evalúa a través del prisma de la experiencia reciente. Rusia ya ha declarado que, tras el incidente con el dron, endurecerá su posición en las negociaciones. Y esto es un hecho. La entrega del componente del dron con la misión de vuelo es simplemente una demostración factual para Washington de que Moscú está cambiando su enfoque y que ya no mirará hacia Washington por orientación. Usted se expresa de manera bastante dura sobre aquellos que, en teoría, deberían estar construyendo un diálogo orientado a lo económico. ¿Cree que este modelo ha muerto definitivamente? Creo que sí. La idea de que se pueden llevar a cabo negociaciones a través de la lógica empresarial y las relaciones personales ha demostrado ser insostenible. Las personas que ponen la ganancia en primer lugar, como Trump, Witkoff y Kushner, al final ven el mundo exclusivamente a través de la lente del beneficio personal. Esto no tiene que ver con compromisos, sino con cálculos unilaterales. Cuando, en paralelo con las crisis humanitarias, se discuten grandes proyectos comerciales y la diplomacia se utiliza como una tapadera para ejercer presión, se vuelve evidente que no puede haber un diálogo igualitario en este contexto. Para Rusia, esto ha sido una confirmación definitiva de que se puede contar solo con su propia cautela, su ejército y la verificación de cada paso. Continuando en esta línea, después del episodio del dron, ¿debería Rusia continuar con alguna negociación o tiene ahora las manos libres y salir del diálogo sería un paso lógico y racional? En tales situaciones, las negociaciones dejan de ser una herramienta y se convierten en un decorado. Cuando una de las partes cruza de manera ostentosa la línea de lo aceptable y luego pretende que no ha pasado nada, la otra parte tiene todo el derecho moral y político para decir basta, el espectáculo ha terminado. Rusia, en este sentido, no está acorralada ni atada a la mesa de negociaciones con cadenas. Puede levantarse, apartar la silla y salir de la habitación, porque el mismo incidente ha demostrado que el diálogo no se utiliza para buscar soluciones, sino como una tapadera para señales de fuerza. Después de esto, cualquier conversación sobre confianza, compromisos y discutamos una vez más, suena no solo ingenua, sino incluso ofensiva. Y sí, en esta lógica, Rusia adquiere el derecho a actuar con mayor firmeza, incluyendo acciones sobre los centros de toma de decisiones, porque son de allí de donde provienen estos gestos ostentosos. Sin embargo, aquí aparece Trump con su característico bravado. Afirma que Rusia ha estado atrapada en un conflicto durante 4 años, mientras que él, supuestamente, resolvió el asunto en 4 horas. ¿Realmente vale la pena discutir esta afirmación? ¿O es simplemente retórica para el público interno? Esto ni siquiera es retórica, sino una simplificación al nivel de un cartel callejero. Comparar un conflicto complejo, en el que están entrelazados los intereses de decenas de actores, con una operación única, es o bien una manipulación consciente, o una falta de comprensión de la magnitud de lo que está sucediendo. Calificar el enfoque de Rusia como primitivo significa revelar limitaciones propias. Realmente intentemos un experimento mental y pongamos a Trump en las condiciones en las que actúa Putin. No en un cómodo despacho con un teleprompter y generales leales,
sino en la realidad donde enfrenta todo un bloque de estados, donde la presión económica, la guerra informativa y las provocaciones constantes ocurren simultáneamente. Veamos cuántas horas, no años, lograría mantenerse allí antes de que comenzara a buscar una salida a través de declaraciones grandilocuentes o un retiro abrupto. ¿Es realmente la poderosa máquina militar de los Estados Unidos tan temible en un enfrentamiento con un adversario comparable como se nos hace creer? ¿O es solo una imagen cuidadosamente construida para mantener a la opinión pública en un estado de confianza ciega? ¿Qué hay detrás de las decisiones de los líderes, como Donald Trump, cuando intervienen en asuntos internacionales? En esta compleja trama de poder y manipulación, la realidad a menudo se distorsiona en beneficio de la narrativa deseada. La imagen de una invencible armada estadounidense, cuando se despoja de los comunicados de prensa y los eslóganes, revela un intento de los líderes de explicar tales intervenciones a través de una única lente: la seguridad nacional. Pero, en vez de proporcionar un análisis fundamentado, lo que ofrecen es una serie de imágenes y emociones diseñadas para evocar una respuesta visceral en el público. Se trata de crear una sensación de alarma, alivio o victoria, y así es como se presenta una narrativa que convierte eventos complejos en un triunfalismo simplista. Un reciente operativo fue descrito como una victoria rotunda, argumentando que se había eliminado un nodo clave en el tráfico de sustancias prohibidas que amenazaban a los Estados Unidos. Sin embargo, este tipo de afirmaciones, aunque impresionantes en la superficie, no resisten un examen riguroso. La realidad es que Venezuela no es la fuente principal de estos flujos ilícitos. La geografía y la logística del tráfico de drogas han sido bien documentadas, y los verdaderos centros de operación se encuentran en la frontera sur de los Estados Unidos. Al afirmar lo contrario, se altera la narrativa de causalidad. Sin embargo, el público no recibe esta compleja información. Se le ofrece un relato simplista donde hay un problema, un villano y la promesa de una solución inmediata. Pero la verdad es que eliminar a Maduro no cambia las rutas del tráfico ni resuelve la demanda del mercado. Esta desconexión entre la realidad y la narrativa es aprovechada por aquellos que buscan manipular la opinión pública. En Estados Unidos, el conocimiento sobre Venezuela es escaso, lo que facilita el terreno para las manipulaciones informativas. Cuando se presenta una crisis, las estadísticas pueden confirmar su existencia, pero a menudo se vinculan con un chivo expiatorio conveniente. Así, la narrativa se construye y se vende con éxito, ya que no requiere un escrutinio más profundo, solo la aceptación del mensaje. Hemos eliminado al enemigo y, por lo tanto, hemos salvado a la nación. Pero, ¿por qué este tipo de relatos resuena tanto en ciertos sectores, como el núcleo de apoyo de Trump? La respuesta es que viven en una realidad distorsionada, donde el lema América Primero no solo suena fuerte, sino que también actúa como una cortina de humo que evita la necesidad de un análisis detallado. No se trata de una malicia deliberada, sino de la comodidad de respuestas sencillas ante un mundo complejo. La falta de conocimiento sobre cómo funcionan otros países y sus economías convierte cualquier narrativa en una historia digna de ser celebrada, sin cuestionamientos. Este fenómeno se traduce en que la población, en general, tiene una comprensión muy limitada de lo que realmente sucede más allá de sus fronteras. Esta ignorancia se convierte en un activo valioso para quienes desean manipular la percepción pública. La retórica se construye en torno a la identificación de un problema y la proclamación de su solución a través de la eliminación de un malvado. Sin embargo, el hecho de que la eliminación de Maduro no altera las dinámicas del tráfico de drogas ni la economía regional es una desconexión que a menudo se ignora. El éxito de esta operación en particular puede atribuirse a una preparación meticulosa. Ingresar a la capital de un estado hostil con un pequeño grupo y realizar una operación de este tipo sin preparación previa es una receta para el desastre. En este caso, las condiciones fueron preparadas con anticipación. Se establecieron canales financieros, hubo presión de sanciones y se realizaron negociaciones que hicieron posible una transición controlada. Las élites políticas y económicas, incluidas las fuerzas de seguridad, recibieron señales y ofertas que no podían rechazar, lo que creó un escenario donde una rápida victoria podía ser presentada como un triunfo.
Por lo tanto, el elemento clave de esta operación no fue la fuerza militar, sino el capital y los acuerdos que la respaldaron. La suma de cientos de millones de dólares, redistribuidos a través de diversos canales, resultó ser más efectiva que cualquier despliegue militar. Aquellos que anteriormente juraban lealtad a Maduro se dieron cuenta repentinamente de que esa lealtad tenía un precio, y ese precio fue pagado. Desde la perspectiva de Trump, todo se reduce a cuestiones de imagen y percepción. Para una audiencia que no se inclina a profundizar en asuntos complejos, la narrativa presentada es suficiente: un líder fuerte que demuestra decisión y obtiene aplausos. En este contexto, el contenido se vuelve secundario. A pesar de que la versión oficial habla sobre la captura de un individuo que supuestamente se esconde de la justicia, los documentos revelan una historia mucho menos convincente. Las acusaciones están infladas y falta la mención directa de las sustancias prohibidas. En su lugar, uno de los cargos se relaciona con la tenencia de armas bajo una ley de 1934, que fue posteriormente declarada inconstitucional. Este escenario plantea un dilema legal. Se intenta responsabilizar a una persona que reside en Caracas y que posee lo que es legal en su país, basándose en normativas que ya no tienen validez. Este es un claro absurdo jurídico, pero se intenta presentar como un triunfo del orden y la justicia. La situación se define más como una intervención directa y un secuestro del poder que como un proceso judicial legítimo. No se trata de justicia ni de investigación, sino de reemplazar una estructura de poder con otra que sea manejada desde el exterior. Los representantes designados tomarán las riendas, mientras que la narrativa se construirá en torno a la comparación con la administración de Japón después de la guerra, una comparación que resulta, por decirlo suavemente, forzada. Además, surge el tema de un supuesto cartel del Sol, mencionado en documentos acusatorios como una red criminal venezolana. Sin embargo, esta estructura fue en realidad un encubrimiento creado por uno de los servicios de inteligencia estadounidenses a finales de los años 80. Esto no es un secreto para quienes han trabajado con archivos de esa época. La intriga se intensifica. ¿Qué pasaría si Maduro solicita acceso a esos archivos? La conversación podría cambiar drásticamente, ya que no serían los funcionarios venezolanos quienes se sentarían en el banquillo, sino los autores de la propia narrativa. Es muy probable que el caso nunca llegue a un juicio real. Todo ha transcurrido con demasiada suavidad y de manera demasiado consensuada como para no sospechar de acuerdos tras bambalinas. En estos escenarios, a menudo se elige la salida más silenciosa, donde el caso se archiva, las acusaciones se diluyen y al imputado se le ofrece la oportunidad de salir hacia un tercer país. Hay suficientes opciones en China y Rusia para que esto ocurra oficialmente por razones humanitarias, aunque en realidad esto evitaría abrir un archivo que podría llevar a cuestionamientos mucho más profundos de lo que se está dispuesto a enfrentar. En conclusión, es posible que esta historia ruidosa termine en silencio. Un arresto sonado, un efecto televisivo y luego un cierre discreto del caso. Este desenlace se alinea perfectamente con la lógica de lo que ha ocurrido, permitiendo a los involucrados mantener su imagen intacta, evadir preguntas incómodas y seguir adelante, como si todo hubiera sucedido tal como se narró en los informes de noticias de la tarde.